Siendo las 11:20 de la mañana, continuamos en nuestro programa Aula Abierta, llevando el aula a todas las partes. Y en este momento entonces contamos con el honor y en esta sección de tener la participación de la profesora Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, así como el profesor y abogado experto en Derecho Civil y otras áreas, lo puedo garantizar, el profesor Luis Acosta Vázquez de la Universidad del Zulia y la Universidad Rafael Urdaneta. El tema que nos ocupa el día de hoy, profesores, es la designación inconstitucional de Clotilde Navarro como vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia. Es un tema que sé que todos los que estamos acá hemos estado bastante al tanto, hemos estado haciendo seguimiento como universitarios, pero quisiéramos aprovechar este primer segmento para poder hacer, si se quiere, como un recuento de qué es esto, o sea, cómo es que el CNU, el Consejo Nacional de Universidades, hace una designación de una autoridad que le corresponde a la Universidad del Zulia. O sea, ¿cómo comienza el problema? ¿Es que acaso hubo algún tipo de movida política en este órgano que se entendía, el Consejo Nacional de Universidades, tenía que coadyuvar administrativamente en gestiones con las universidades y terminó siendo ahora el que designa de manera arbitraria autoridades propiamente de la universidad? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, sí, como te decía Luis fuera del aire, el Consejo Nacional de Universidades se ha constituido en un órgano que obstaculiza el desarrollo el funcionamiento de las universidades públicas nacionales. Y se ha constituido en un órgano que obstaculiza porque ellos han garantizado la creación, te lo dije en un programa en una oportunidad, de universidades que no sabemos ni dónde están los estudiantes, ni quiénes son los profesores. Lo que sí sabemos es que hay una representación de ese grupo de universidades que han llamado Árbol y que forman parte del Consejo Nacional de Universidades. Eso, por supuesto, desde el punto de vista de la votación dentro del órgano, ha declinado la balanza a desfavor o en contra de las universidades nacionales, públicas, experimentales inclusive también. Es evidente que el CNU no está actuando como un órgano que facilite los procesos y amarrado a eso, vamos a decir, en condición natural, su funcionamiento natural es cuadrar votos para ver cómo podemos mandar, hegemonizar un pensamiento único. En el mes de diciembre, el Consejo Nacional de Universidades sesionó y en esa agenda, que también lo comunicamos a la población, estaba sesionando con 2 puntos que violaban la autonomía universitaria. Y los 2 puntos eran desestimar o desconocer el nombramiento de 2 representantes de la Asamblea Nacional en asuntos universitarios y nombrar al profesor Rachadel. Exacto. Entre ellos el profesor Rachadel de la Universidad Central de Venezuela. Exacto. Y nombrar al profesor Clotilde Navarro como vicerrector administrativo interino, basado en unos artículos que el profesor Luis les explicará ahora de manera más expedita. Profe, disculpe, ¿qué implicaciones tiene ese rechazo de la designación del profesor Rachadel, que sabemos que es de la Universidad Central de Venezuela, pero además sabemos que ha sido uno de los abogados que ha ha interpuesto las acciones en nombre de la ABERU contra distintas actuaciones del Poder Judicial? ¿Qué implicaciones tiene que justamente este profesor no pueda ser parte, no se pueda integrar a cumplir sus funciones en el marco del Consejo Nacional de Universidades, profe? Bueno, sin duda alguna, Ricardo, con relación a esto, el Consejo Nacional de Universidades, como lo ha indicado Molly, en los últimos tiempos ha jugado un papel más que académico o rector de políticas universitarias, de políticas en el peor sentido de los términos, ¿no? Pienso que el doctor Rachadel constituye un elemento muy valioso desde el punto de vista humano en lo que podría aportar en ese Consejo Nacional de Universidades, y esa es la razón simple y sencillamente por la cual se rechaza su presencia dentro del Consejo. No es casual que los eventos se dieran previos, apenas horas antes de esto. El Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia, se da la sesión del Consejo Nacional de Universidades excluyendo a estos 2 representantes, y que en la agenda del Consejo Nacional de Universidades para esa oportunidad del mes de diciembre estuviera incluida la designación del vicerrectorado o del vicerrector administrativo interino en el caso de nuestra universidad. Creo que aquí los antecedentes hay que buscarlo hace tiempo atrás, desde el mismo momento en que el gobierno nacional decide recomponer
el Consejo Nacional de Universidades mediante la participación y la inclusión de universidades que ni sede tienen, ¿okay? Funcionan quizás en una casa. Sede comprobada, no conocida. tiene. He escuchado mucho, ¿sabe? Ese comentario de varias autoridades y personas importantes y que son universitarios y que viven en el aspecto, en el ámbito universitario. Cuestionan mucho dónde están esas universidades. Pero tienen un rector designado por ellos mismos que hace presencia y ejerce su derecho a voz y voto en el Consejo Nacional de Universidades con el único y exclusivo propósito de tomar decisiones siempre a favor de las políticas implementadas o las propuestas hechas por el ministro de turno, porque no habría que hablar de ningún ministro. Esto es una política que ya tiene bastantes años, que sin duda alguna ha venido trastocando el funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades, que sesiona cuando le conviene o cuando tiene que tomar una decisión como la que se tomó en diciembre del año pasado. Es un juego tan perverso, Ricardo, que fíjate que los universitarios tenemos más de 10 años sin la posibilidad de escoger a nuestras autoridades de forma libre, democrática, como siempre lo habíamos hecho. El propio gobierno que nos impide, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, y digo el mismo gobierno porque en este país no hay división de poderes, mediante una decisión que tiene ya más de 10 años, se nos impide la elección de nuestras autoridades. Es el mismo gobierno que a través de un acto administrativo impone la autoridad porque no se han elegido autoridades. Por favor, o sea, es verdaderamente descarado porque no se han elegido autoridades, porque tú no has permitido, Estado, gobierno, como quiera que te llames, que esas elecciones se hagan de la forma libre, de acuerdo con los reglamentos que cada universidad tiene al efecto, en función y en razón de la autonomía que tiene de darse sus propios reglamentos las universidades públicas, en el caso de las universidades públicas. ¿Y qué está pasando con la Universidad de Zulia? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, como te decía, en esa misma sesión, el Consejo Nacional de Universidades, en la misma sesión donde, desconoce la presencia de los dos representantes de la Asamblea Nacional, en esa misma agenda, nombra al profesor Clotilde como vicerrector administrativo interino para LUS. Bueno, las cuentas no son muy difíciles de sacar, ni hay que ser genio para eso. 1 más 1 es 2. Te explicaba Luis que obvio estamos siendo de alguna manera, atacados dentro de la universidad en nuestro derecho autonómico. Ahora, hay una prohibición para elegir autoridades. Eso ha llevado como consecuencia que la universidad en su administración ha tenido que nombrar muchos interinatos en distintos cargos, no solamente el vicerrector administrativo, estamos hablando de directores que son encargados, de consejeros universitarios, de consejeros de facultad que son encargados, de departamentos, de jefes de departamento que son encargados. Es decir, hay un montón de cargos que están ahorita nombrados de manera interina por esta prohibición. Esto es una cosa, este asunto no hay duda que es con premeditación y alevosía. Es decir, si yo desestabilizo la administración de una institución, promuevo que esa plana gerencial se agote en el tiempo, no hay duda que voy a tener una universidad como la que tenemos ahorita en crisis. ¿Qué pasa en esta situación actual con el caso de Clotilde Navarro? ¿Es legal? ¿No es legal? En caso de no ser legal, ¿por qué ustedes consideran que no es legal? O sea, ¿qué ha debido pasar? ¿Qué debe continuar? Bueno, mejor que Luis, no te lo va a explicar nadie. Lo escuchamos Sin entonces. embargo, quiero hacer una introducción al Okay. respecto, que es más de orden organizacional que legal. Y es justamente la secuencia que ha seguido el Consejo Universitario en relación a este caso. Y te narro 2 hechos que ocurrieron inmediatamente después del nombramiento. Número 1, nombran al profesor Clotilde Navarro en la misma sesión de la que conversábamos en el otro espacio. Y número 2, inmediatamente el Consejo Universitario mete un recurso de reconsideración, porque dentro del Consejo Nacional de Universidades no solamente hay un atropello de votos en relación a estos rectores que son rectores pero sin universidades, sino que también hubo un mal conteo de los votos dentro de la misma sesión. La Universidad del Zulia, el 11 de diciembre, mete un recurso de reconsideración de votos que todavía no tiene respuesta. ¿Pero cómo es eso, profe? ¿Cómo es que no están los Contaron mal.
Contaron mal. Contaron mal, Sí. sí, exacto. Contaron mal para nosotros, bien para ellos. Ni siquiera pudieron contar bien. El Consejo Nacional de Universidades se rige por un reglamento donde el conteo de votos es porcentual y por supuesto ahí hubo un dislate en ese conteo. Bueno, solamente no mete esa Involuntario. Sí, totalmente involuntario. Solamente no meten el recurso de reconsideración del Consejo Universitario para el conteo, sino también un voto salvado en relación a ese nombramiento. Eso a nivel de Caracas, vamos a decir. Aquí el Consejo Universitario sesiona y rechaza el nombramiento. Acto seguido, los partidos políticos de la región apoyan le dan un espaldarazo al Consejo Universitario y también lo ha hecho la asociación. En asamblea hemos decidido exhortar al profesor Clotilde a que retire ese procedimiento. En caso contrario, el profesor Clotilde va a ser llevado al tribunal disciplinario de la asociación porque no solamente está violentando algunos artículos de la Constitución y de la Ley de Universidades de la que le va a hablar Luis, sino que también está violentando el artículo 3 y 10 de los estatutos de la asociación, que tienen que ver con la obligatoriedad de la asociación de defender el principio de autonomía universitaria y de la obligatoriedad de los miembros de comportarse de manera acorde con las obligaciones que tienen los miembros de la asociación. ¿Y a qué puede llevar eso, profe? ¿Qué puede terminar ese procedimiento? Si el profesor no se retracta, ese caso va a pasar al tribunal disciplinario de la asociación y eso puede llevar a que se le expulse de la asociación. Eso lo decidirá el tribunal disciplinario si piensa que hay suficientes motivos para que ese hecho ocurra. Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación a este mismo acontecimiento, en la asamblea que sesionó, la asamblea de profesores que sesionó el día 28, o sea, el día 20, hace 2 días, decidió que en relación al tema de la prohibición que tenemos las universidades para elegirnos, decidió solicitar a las instancias respectivas tramitar los procesos electorales necesarios para poder renovar las autoridades universitarias de LU, pero bajo el principio de la ley de universidades dirigentes, desconociendo totalmente no solamente la 0324, sino todo el hilo de sentencias que está amarrado. Más de 50, profe, todo el hilo más de de sentencias, 50 decisiones. exactamente. Entonces esas 2 decisiones se tomaron el día 28 en asamblea. Sí, es muy importante destacar lo que Molly ha dicho en el sentido de la ley de universidades, porque para poder dar una respuesta seria con relación al planteamiento que tú estás haciendo, es necesario que quienes nos escuchan tengan conciencia de que las universidades nacionales se rigen por una ley especial, que aun cuando es una ley muy antigua, es una ley que de forma muy clara, contundente, garantiza la democracia, la participación y la autonomía universitaria. Con relación a la democracia y la participación, incluso décadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución del año 99. Es decir, tenemos una ley de universidades que aun cuando muy vetusta, no es menos cierto, que recoge principios que alguna vez también se recogieron posteriormente en la Constitución del 99. Esto trae como consecuencia que la ley de universidades establece la creación del Consejo Nacional de Universidades y al mismo tiempo establece cuáles son sus competencias y atribuciones. Entre sus competencias y atribuciones está la de designar, en caso de vacante absoluta, de los rectores y vicerrectores de las universidades a estos. Con relación a este punto en particular, se ha interpuesto como argumento, se ha planteado como argumento para considerar de carácter inconstitucional la designación del profesor Clotilde, que la competencia del CNU se basa en la ausencia absoluta de las autoridades universitarias y no de un solo vicerrector. Esa es la razón por la cual se considera de carácter ilegal la designación por parte del CNU, puesto que en el caso de la Universidad del Zulia tenemos todavía un rector que fue elegido hace ya algún tiempo, tenemos una vicerrectora académica en funciones, lo mismo que una secretaria en funciones, y tenemos un vicerrector administrativo designado por el Consejo Universitario, que es la profesora María Antí. En este orden de ideas, Ricardo, es muy importante ver el contexto
de lo que plantea la propia Constitución Nacional del 99, la cual es una constitución que garantiza de forma absoluta, no tiene interpretación contraria alguna, el principio de autonomía universitaria. Lamentable y tristemente, en todo esto se ha dado un proceso en el cual no cabe duda que el gobierno nacional ha pretendido ocupar los espacios de decisión que corresponden a nuestras universidades. Y esto es una situación que nosotros como universitarios tenemos que rechazar, porque más allá de la violación de la autonomía universitaria, es la transgresión de mi capacidad y facultad que tengo como miembro de una comunidad a tomar mis propias decisiones en cuanto a la forma en la cual se debe conducir la universidad. Yo no tengo por qué como universitario aceptar, permitir, ni siquiera tolerar que se me impongan ni autoridades ni políticas a nivel centralizado. Porque en esta universidad, lo mismo que en el resto de las universidades autónomas de este país, hay suficiente recurso humano, valioso, con posibilidades ciertas de aportar en la solución de los problemas de este país y más aún de los propios problemas que tenemos dentro de la universidad, para que se nos estén imponiendo autoridades que, independientemente de las intenciones que puedan tener, en la propia designación de origen que tienen, ya deja muy mal visto y coloca en duda la gestión que puede realizar una persona, puesto que carece total y absolutamente de legitimidad de origen. Profe Luis Acosta, le pregunto, ¿ha habido una participación por parte de la gobernación del Estado Zulia en todo este asunto? Sí. Una procuradora que asiste a un acto, un gobernador que crea unos decretos donde dice tener competencia en asuntos universitarios. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo de verdad desde hace ya algún rato, bastante tiempo, me he estado haciendo la pregunta de cuál es el interés que tiene el gobernador del Estado Zulia en la Universidad del Zulia. Y la única respuesta que he obtenido con respecto a esta inquietud es sus espacios. No me cabe la menor duda que tiene que ver con los espacios, porque no creo que venga a aportar soluciones. ¿Okay? En este sentido, cuando tú haces una pregunta de este tipo, la respuesta es muy simple. No tiene competencia ni injerencia alguna de acuerdo con la ley de universidades. La competencia en materia de universidades la tiene el Consejo Nacional de Universidades siempre y cuando actúe en el marco de la propia ley, no extralimitándose en sus funciones, y los respectivos consejos universitarios con base al principio de autonomía universitaria. La gobernación del Estado Zulia puede crear las secretarías que quiera relacionadas con la universidad para procurar y mantener las mejores relaciones con esta, especialmente para coadyuvar en sus funciones, pero nunca, jamás para intervenir en la toma de decisiones y muchísimo menos pretender a través de la procuradora del Estado o quien ejerce el cargo, que no es otra cosa que el abogado o la abogada que representa al Estado Zulia, imponer una decisión de un órgano administrativo central toda en virtud de que esto es totalmente incompatible. Eso no son competencias ni de la gobernación y muchísimo menos de la Procuraduría del Estado Zulia, como tampoco lo es del Poder Judicial, en el sentido de pretender imponer una decisión de un órgano administrativo a través de un tribunal de municipio, como efectivamente ocurrió hace 2 semanas, o una semana, perdón, cuando se hizo presente un tribunal de municipio en el caso del Consejo Universitario que estaba sesionando en la Facultad de Agronomía. Retomemos, por ejemplo, en breve, porque nos quedan unos 2 minutos de programa, el episodio del Teatro Baral. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Donde los representantes del Ejecutivo Municipal y Regional mencionaron que la Universidad de Zulia no era la titular del derecho de propiedad sobre este teatro. ¿Qué puede decir profesor Acosta, que además es experto en derecho civil? Sí, fíjate que en ese sentido, una vez más, hay un abuso de poder y hay un abuso de poder fundamentado en falsas expectativas, porque ciertamente ni la gobernación ni la alcaldía de Maracaibo tienen derecho alguno sobre el Teatro Baral. Eso está suficientemente documentado en la memoria histórica hasta del Estado Zulia. ¿A quién pertenece verdaderamente el Teatro Baral, el Maxul? ¿Okay? Todos esos sitios emblemáticos que hoy en día sufren y experimentan un desmejoramiento en su infraestructura producto de las razones que ya conocemos. Pero como quiera que sea, pretender tomar a la fuerza estos espacios no es otra cosa que asaltar a la propia universidad. Vamos entonces con 30 segundos. Si el profesor Luis Acosta quiere agregar algo y ratificar que la diputada Daniela Parra estaba invitada al programa, iba a participar vía telefónica, pero como saben, las telecomunicaciones en Venezuela
no funcionan y no ha sido posible tomar la conexión. Sin embargo, sabemos el compromiso de la Asamblea, sabemos el compromiso de la diputada con la Universidad del Zulia y con la Universidad Venezolana, y por eso sabemos que en otro programa podremos contar con ella. Si yo tengo la menor duda, Ricardo, que en este momento los universitarios y el país todos estamos viviendo un momento histórico. Este momento histórico hay que vivirlo día por día. O sea, pretender pensar que la semana que viene va a pasar esto, o que dentro de un mes va a pasar esto, es tener la bola de cristal más codiciada que cualquier venezolano pudiera tener en su casa. Sí. Pero realmente no es así. Entonces yo pienso que tenemos que, como universitario, como venezolano, ir evaluando los procesos e ir actuando, porque si algo creo yo que ha ocurrido con nuestra universidad es que en algún momento se dejó de hacer, en algún momento se dejó de actuar. Y cuando ya tenemos, por supuesto, la situación en unas dimensiones que son incalculables, entonces tenemos que hacerle frente. Pero hay que hacerle frente. No hay que tenerle miedo al micrófono, no hay que tenerle miedo a las circunstancias, ni mucho menos tampoco tenerle miedo a los problemas. Porque de esa manera nosotros estamos en la capacidad de dar una respuesta, no solamente a lo interno de la universidad, sino una respuesta al propio país. Pues muchas gracias a la profesora Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios del Estado Zulia, al profesor Luis Acosta Vázquez, profesor experto en Derecho Civil y otras áreas de la Universidad del Zulia y la Universidad Rafael Urdaneta, a Sofía Lobo, estudiante de Ciencias Políticas que nos acompañó el día de hoy, y se despide este servidor, Ricardo Villalobos, profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. Llegamos a ustedes gracias al trabajo en la Dirección General del profesor Jesús Urbina, en la producción general el profesor David Gómez Gamboa, quien no puede estar con nosotros el día de hoy por asuntos académicos, en la producción la profesora Agni Paz, en los controles técnicos nuestro gran amigo Randy González, y finalmente decirles que nuestras redes son Aula Abierta BE para contenidos en Venezuela en Facebook, Instagram y Twitter, Liber Académica para contenidos en Latinoamérica. Hasta la próxima semana.